Esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo al embajador Ramón Shillot, que actualmente es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, pues Ramón fue un alto funcionario de Relaciones Exteriores, cónsul en ciudades importantes de la Unión Americana. Si alguien conoce el sistema democrático y político estadounidense, un poblano que lo conoce muy bien es Ramón Shillot, y por ello te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar contigo ahora que estamos a escasas 2 semanas de que haya elecciones de presidente en la Unión Americana y la pasión está desbordada. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Ramón. No, hombre, qué gusto saludarte, Fernando, y también a través de ti a todo tu auditorio. Oye, platícanos, ¿cómo ves el tema de las elecciones en los Estados Unidos? Eh, hay muchas características, este es un proceso muy distinto a todos los que habíamos conocido. Efectivamente, es sin precedentes. Para mí ha sido una sorpresa ver la situación en la que han llegado a estar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Un presidente que alega fraude por anticipado, que descalifica la elección y que incluso dice que no va a reconocer esto y que además si se pierde se va. Es decir, es algo insólito. Entonces, realmente para mí ha resultado un aprendizaje de algo que no había conocido en los Estados Unidos. Siempre suponía un alto nivel de cultura política en materia democrática en los Estados Unidos, sobre todo en una elección presidencial, pero lo que estoy viendo es completamente inusual, sin precedente alguno. Ramón, el día martes 3 de noviembre van los estadounidenses a las urnas, pero contrario a lo que conocemos y que es una característica de la elección de presidente de Estados Unidos, es que esa misma noche haya un reconocimiento del perdedor del triunfo de su oposición. Es la civilidad, la fortaleza del sistema. Pero en esta ocasión todo parece indicar que nos vamos a ir a más días. Al parecer, bueno, habrá alguna declaración o una proyección de un resultado preliminar de las elecciones. La cuestión es si de manera tradicional el candidato perdedor hará el reconocimiento y felicitará a su oponente, o no sucederá así. Realmente esta es la duda. Yo espero que todo esto sea una característica. En caso de que Donald Trump perdiera la elección, en su estilo personal de blofeo, de intimidación, de bully que acostumbra hacer, haya estado usando esas expresiones de que no voy a reconocer las elecciones, de que hay fraude. En el caso de que él pierda, yo espero que termine reconociendo la manera acostumbrada, civilizada, como lo han hecho en elecciones pasadas los candidatos perdedores, y que nada más quede como un estilo muy personal antes de la elección que haga esto Donald Trump. Sin embargo, pues de él nunca se sabe, puede tener cualquier reacción y bueno, puede decir que no y decida llevarlo hasta ¿A tribunal? A tribunales y esperar a que la Suprema Corte de Justicia, que tiene mayoría conservadora, mayoría de ministros puestos por el Partido Republicano, le terminen dando el triunfo y no sea la decisión del elector, sino realmente la decisión de la Corte. Bueno, esa es una posibilidad. ¿Qué otras características tenemos que estar atentos? ¿Cómo van a estar en este caso, los grupos étnicos, nuestros paisanos y la gente que habla en español, la gente de color? ¿Tienen ahora un peso específico en esta elección? Bueno, ya la minoría
latina o hispana, como se conoce a todos los hispanoparlantes, ya se volvió elemento decisivo de acuerdo a las proyecciones electorales. Entonces el voto hispano o voto latino puede marcar la diferencia, quién gana, quién pierde. También la minoría afroamericana también puede ser decisiva. En ese aspecto, bueno, las encuestas muestran que hay una mayor simpatía por el candidato demócrata y que irían votando en mayor porcentaje, lo cual podría decidir la elección, desde luego, a favor del candidato demócrata. Sin embargo, también aquí lo que puede fallar en las encuestas es que en dónde se hicieron esas encuestas. Desde luego, como la elección no la decide el número de votos directos, sino los votos de los colegios electorales, puede resultar que nuevamente, o sea, una tercera vez, el voto mayoritario diga el ganador es este candidato y el voto electoral diga otra cosa. Entonces, si las encuestas se hicieron sobre los centros de población más numerosos, como ha pasado, como sucede con la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, que arrojen una proyección de votos mayoritarios al candidato demócrata, pudiera ser que en la mayoría de votos electorales que son por estados, en aquellos estados de tendencia más conservadora, en lo que llaman el cinturón de castidad o el cinturón de Rusty, oxidado, pudiera ser que terminen decidiendo el voto electoral otra situación y no sea el voto popular, el mayoritario, el que decida la elección, sino el voto electoral. Por eso también son cuestiones inéditas que complican el panorama de predicciones en la elección de presidente de los Estados Unidos. Sí, un poco para explicarlo, es que no es como en México la democracia, que es voto universal y directo. En el caso de los Estados Unidos sí es voto universal, pero es indirecto porque votan por estado y los electores de cada estado son los que determinan ahí la mayoría. Puede ser una mayoría muy pequeña, pero el que gana la mayoría, esos votos son todos para uno de los candidatos, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues nos sobresaltamos y decimos, bueno, pero es que, ¿qué pasó si las encuestas decían esto y sucedió lo contrario? Bueno, esa es la explicación, que el que decide la elección es el voto indirecto del colegio electoral y no el voto directo de los ciudadanos. Ramón Shillot, yo a punto de despedirnos y seguramente vamos a platicar más antes y después de la elección porque muchas lecturas habrá, pero yo quiero aprovechar la oportunidad porque tú conoces este tema en las relaciones de México con Estados Unidos. Se acaba de dar un hecho que, pues, sin duda, hoy mismo el presidente López Obrador dijo que no se vale que Estados Unidos haya tomado la decisión de detener a un militar de alto rango mexicano y jamás haberle avisado a México que eso iba a suceder. ¿Se está faltando algo, la relación de amistad o hay desconfianza? ¿Qué está pasando en este momento en la relación de México con Estados Unidos, Ramón Shillot? Pues efectivamente hubo en esta ocasión poca comunicación entre los dos países. Normalmente sí hay una comunicación y por cortesía se avisa o se informa, va a suceder esto o vamos a hacer esto. En esta ocasión parece ser que no hubo esa comunicación, sino que fue una sorpresa. Casi hasta me atrevería a pensar que lo desconocía el gobierno de los Estados Unidos a alto nivel, o si se lo dieron a conocer, no llegó con la rapidez a las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, cabe esa posibilidad. En mi experiencia en los Estados Unidos es que algunas agencias actúan de una manera más autónoma que lo que acostumbramos en México. En México muchas decisiones pues están centralizadas al Poder Ejecutivo Federal, y en los Estados Unidos hay instituciones federales que actúan con
mayor autonomía que desconocen las otras, y a veces se ocasiona la reacción adversa. Esto ya lo vimos en situaciones donde la DEA persigue el delito de secuestro de Camarena, y al parecer la CIA queda molesta, porque al parecer la CIA sí tenía una relación o operaba el cártel con Caro Quintero, ¿no? Exacto, en el caso de Caro Quintero tenía o estaba trabajando con un brazo de la CIA para proveer de recursos a la contra nicaragüense, a cambio de que de que diera esos recursos, le dejaban pasar cantidades de droga a los Estados Unidos. Entonces, esta situación la desconocía la DEA, y la DEA presionó después de la muerte de Camarena contra Caro Quintero y Don Neto. Entonces, estas situaciones ejemplifican cómo dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos, instituciones federales operan una con autonomía de la otra, y a veces no hay esa comunicación a tan altos niveles como para que moderen. Entonces esto puede darme a entender que sucedió lo mismo en el caso de la detención del general Cienfuegos, que no llegó a conocerse de una agencia y otra, y hasta las altas esferas, sino cuando ya el hecho estaba prácticamente consumado. Es decir, cabe esa posibilidad, porque pues ahorita lo que habíamos visto era que sí había una comunicación fluida entre ambos gobiernos. Entonces, esto sí requiere un poco de más análisis y obtener más información de lo que hay en los entretelones de lo que ha sucedido. Pero bueno, ahí está nuestra relación, que será eterna entre México y Estados Unidos. Ramón Schillot, como siempre, un gusto y un placer escucharte. Te agradecemos mucho estos minutos.